Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 11, dice la palabra del Señor: después de esto fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño de los filisteos. El versículo 12 dice: él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. El libro de Samuel nos relata algunos hechos que los valientes de David realizaron. Nos habla de 3 hombres específicamente que fueron los más renombrados en el ejército de David. Y bueno, conocen la historia donde David dijo: ¿quién me diera de beber agua de la fuente que hay allá, donde están los filisteos, la guarnición de los filisteos? Y 3 personajes aguerridos, corajudos, se pintaron las caras así, estilo militar, se hicieron un camuflaje y llegaron hasta la guarnición de los filisteos y trajeron del agua que David quería. Cuando la trajeron a David, la historia nos relata que David la tiró al suelo. Cuando leo esta historia, yo digo: si yo fuera uno de esos que arriesgo mi vida y le traigo agua a David y David la tira al suelo, hombre, ¿cuál sería mi reacción? Creo que nos enojaríamos. Pero era un acto de más que de desagravio, que de deshonra. Era un acto de honor, de darles el valor a esos 3 intrépidos que hicieron esta acción valerosa a una intimidante, a un ejército y en una guarnición de unos filisteos. Y David derrama el agua y dice: ¿cómo yo voy a tomar a beber del agua de que estos hombres han arriesgado su vida por mí? Así que es una exaltación a este valor que ellos tenían. El mundo está lleno de cobardes. La historia está llena de personas que fueron cobardes, que nunca alcanzaron nada, que nunca lograron nada, nunca le hablaron a la mujer de su vida por cobardía, que nunca lograron sus sueños o la asignación que Dios les dio porque fueron cobardes, porque dijeron: no, yo no puedo formar una empresa, esa empresa no es para mí. Y otro se llevó la bendición, hizo la empresa. Muchos dijeron: no, yo no puedo tener un ministerio grande. Ahora, estos otros hombres habían matado también animales, y Benaía había matado un león él solo, y con un clima que no le favorecía, pero aún así lo hizo. Así que la Biblia nos representa unos hombres valientes en la guerra. Pero creo que ellos conocían de primera mano que también David, cuando inicia su carrera o a su ascenso al trono, era un hombre muy valiente, era intrépido, era un hombre corajudo, valiente. Y este personaje de pequeña estatura, en comparación al gigante que estaba desafiando a los hijos de Israel, sus hermanos lo ridiculizan, le dice: ¿qué haces aquí? A él no le importó y se levanta en contra de ese gigante, y el gigante también lo menosprecia. Le dijo: pues hombre, yo soy un perro para que tú vengas a mí con palos y piedras como si yo fuera un perro. Y David estaba firme en la raya, parado en la raya. Y ahí encontramos que David lo derriba de una sola pedrada. Le metió un rocazo ahí en la cabeza, lo derribó, y va y coge la espada y le corta la cabeza a este personaje. Estos valientes de David habían visto a David en su esplendor, conocían de primera mano su historia, tenían un referente a quien seguir. El libro de Deuteronomio nos dice: 1 hará huir a 1000 y 2 haremos huir a 10,000. Las consecuencias de la obediencia es que hay un
coraje. Hay una sola persona que se puede levantar y puede hacer algo por su casa, por su familia, por su nación, por su propia vida. ¿Lo creen? Con una sola persona que se levante. Este hombre que nos relata la palabra del Señor, Sama, los filisteos, dice que se habían reunido en Lehi, allí en ese lugar que significa quijada, y estaban en ese lugar donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, un campo de lentejas. Y hay una característica especial, y es que el pueblo había huido de delante de los filisteos. Cuando la gente huye, Dios levanta gigantes. Cuando la gente huye del ministerio, Dios levanta gigantes. Cuando la gente huye del compromiso con la familia, Dios levanta mujeres y hombres que doblen sus rodillas por la familia. Cuando la gente huye porque hay un virus, Dios levanta gigantes en medio de el virus macabro, maquiavélico. Cuando las circunstancias son adversas, yo sigo creyendo que uno hará huir a 1000. Ahora, esto es proporcional a la obediencia. Uno hace huir a 1000 y dos hace huir a 10,000. El problema es que nosotros mismos no hemos entendido el diseño que Dios nos ha dado. Nuestro ADN tiene un código que está inmerso ahí, la valentía. Hay algo que sale en los peores momentos de nosotros y es el coraje, la valentía. Este hombre, cuando todos huyeron, se para en ese campo de lentejas y dice la palabra del Señor que defendió aquel terreno, defendió al pueblo de Israel. En estos días estaba viendo la historia de un hombre llamado Poltronieri, un argentino que en la guerra de las Malvinas se levanta con todos huyen y él dice, no, tranquilo, yo me quedo aquí defendiendo este sector. Y se levanta este hombre con una ametralladora y dicho por los mismos ingleses, porque lo condecoraron en Inglaterra, imagínense, le dieron una honra a este personaje en Inglaterra, y cerca de 300 soldados, este personaje solo contra 300 militares bien armados, defendió esa colina. Ahí están los videos en YouTube, Poltronieri. Cuando todos pensaban que el hombre había muerto, él regresa con sus compañeros y le hacen un recibimiento, hermano, apoteósico con palmas. Estaba la gente contenta, sus soldados o los soldados allí. Un solo hombre con una ametralladora contra más de 300 soldados y dio de baja a mucha gente. Bueno, todavía los muertos que este personaje Poltronieri dejó en ese lugar, todavía creo que no se han puesto de acuerdo cuántas personas asesinó un solo hombre en esa guerra de las Malvinas. Que por cierto, dicho por algunos generales británicos, si el ejército argentino hubiese contraatacado con su aviación, hubiese ganado la guerra, pero les faltó a uno de sus comandantes de la Fuerza Aérea, les faltó coraje, les faltó decisión. Desmond II, en la Segunda Guerra Mundial, algunos vieron la película, Hasta el último hombre, se la recomiendo. Esa película histórica que habla de un adventista, de un buen adventista, con principios, porque tenía algo que es objeción ahí de conciencia. Y él dijo, nunca voy a tocar un arma, y va a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial sin arma. Un soldado sin arma en una guerra. Pero este soldado sin arma en la guerra
salva a sus amigos, 75 soldados los rescata en una colina, Desmond II. Salva a 75 soldados de una muerte segura contra el ejército japonés. Un solo hombre. Poltronieri asesinando, Desmond II salvando a 75 de sus amigos. Esto nos enseña algo, estas historias verídicas y reales. Es que uno de nosotros puede hacer mucho. Uno solo de ustedes que se levante por su casa cuando todos huyen, podemos hacer mucho. Uno solo de ustedes que se levante por su ministerio cuando hoy la gente está aterrada, escondida, podemos hacer mucho. Uno solo de nosotros que se levante para decir, Señor, heme aquí, yo estoy en la brecha. Dice la Biblia que Dios buscaba un hombre que hiciese vallado, que se interpusiese en la brecha. Uno solo de ustedes que diga, yo voy a salir de la crisis en medio aún de las reformas que hace el gobierno tributarias para meterle la mano al bolsillo a los colombianos. Yo voy a hacer empresa. Uno solo hará huir a mil. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero Dios puede hacer mucho contigo cuando obedeces a tu asignación. Uno solo que se levante por su casa para decir y para determinar, yo no seré pobre como fueron mis padres o mis abuelos. Uno solo que se levante para decir, yo haré algo mejor. Yo me levantaré por mi vida, yo me levantaré por mi casa. Yo dañaré esa línea genealógica mala, donde todos tienen allí una raíz de amargura, donde todos son amargados. Yo seré feliz. Uno solo que se levante por su casa para decir, todos en mi familia fracasaron, en mi línea genealógica, detrás de mí todos fracasaron, pero yo haré algo. Con uno solo que se levante, Dios va a hacer algo. Todos huyen. Escuche lo que le estoy diciendo. Cuando todos huyen, los hombres y las mujeres de Dios, nos tenemos que levantar para decir, yo sé que voy a defender este campo. Yo sé que voy a defender. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero hoy tienes que sacar fuerzas de debilidad. Recuerdo una vez, hace muchos años, yo era un niño, tenía 10 años. Yo estudiaba en un colegio, el Américas Unidas. Y en el Américas Unidas, pues había simplemente unas, no sé, ellos ayudaban a los niños o a los jóvenes que estaban como en pandillas, qué sé yo. Ayudaban a estas personas que estaban allí en cosas de pronto malos y en barrios malos en nuestra ciudad. Y entonces se levanta dentro de ellos algunos compañeritos nuestros que tenían de pronto una conducta. Bueno, llamémoslo así, eran parceros para que usted lo entienda, eran parceritos en ese momento. En Cali, para que usted lo comprenda, se le llama parcero a aquellas personas pues que meten vicio y que andan, en esa época ellos andaban con cuchillo, llevaban cuchillos al colegio, metían droga. Yo tenía 10 y yo estaba en quinto de primaria. No se azar, hermano. Yo estaba en quinto de primaria y él tenía 10 años, él tenía por ahí 14. Imagínense, se habían quedado y esos muchachos estudiaban conmigo. De pronto en un lavadero, recuerdo que quedaba donde tomábamos agua, en un abrevadero, así como para las vacas. No, era unos lavaderos, pero era un lugar muy estrecho. No sé qué problema habíamos tenido, no lo recuerdo. Yo estaba allí tomando agua cuando él me cierra el paso, mucho más grande que yo, y me cierra el paso y me dice, entonces, ¿qué? Y me empieza a injuriar y a decir cosas y me iba a pegar. Yo no tenía por dónde salir y lo único que hice fue meterle un cabezazo. Cuando me puso la cabeza así cerquita, yo le metí un cabezazo
Hermano, que el muchacho quedó medio groggy, medio desvirolado. Y ahí en ese momento, pues inicié mi carrera en las artes marciales mixtas. No, ahí en ese momento llegó un profesor y yo le alcancé a meter algunos puños a este hombre, a este niño. Y bueno, salió y el profesor nos llevó a la rectoría. Bueno, en fin. Cuando yo pienso por qué lo hice, me sentí acorralado. Me sentí acorralado y no tenía escapatoria. Lo único era pelear o morir. Lo único que podía hacer era o pelear o llamar o gritar como una niña, bueno, una niña pequeña, gritar como, no sé, y pedir ayuda, y nadie me iba a ayudar, de seguro nadie me iba a ayudar. Tenía que sacar fuerzas de debilidad. No te estoy diciendo que tú tienes que volverte un peleador ahora. Lo que te estoy diciendo, bueno, y los que nunca han tenido la dicha de pelear, pues se siente una satisfacción muy grande. Pero, queridos hermanos, en esos momentos donde estás allí acorralado, en esos momentos donde no sabes qué hacer, en esos momentos es donde, como dice Hebreos, tenemos que sacar fuerzas de debilidad. Y donde Dios hace que en nosotros salga ese código genético que tenemos de nuestro papá, que es Yahvé de los ejércitos, Jehová nuestro guerrero. Y podemos decir, aquí hay que enfrentar al enemigo. Aquí algo hay que hacer. Dice la palabra del Señor que Jehová les dio una gran victoria, dice el versículo 12. Y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Cuando recordamos el evangelio de Juan, Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, de igual manera ustedes no pueden llevar fruto si ustedes no permanecen en mí. Y de eso se trata el evangelio, de eso se trata la vida cristiana, de estar unidos a Dios. Escuche bien, aquí Jehová fue el que les dio la gran victoria, ni siquiera fue Sama, fue Jehová de los ejércitos. Cuando tú estás unido a Jesús, cuando usted está unido a Dios, hermano, esta alianza, esta llavería, el libro de Juan lo describe. Si ustedes permanecen unidos, hará que Dios nos dé grandes victorias. Cuando permanecemos unidos a la fuente, cuando permanecemos unidos al original, algo va a pasar en nuestra vida. Dios nos va a dar una gran victoria. Yo he venido a decirte, no te desesperes. Dios te va a dar una gran victoria. Cuando la gente, hermano, está vendiendo sus principios, hoy podemos recordar lo que hicieron estos hombres como Poltronieri, como Dos, que se levantaron y Dos tenía una opción de conciencia, dijo, no voy a vender mis principios, nunca voy a disparar un arma, y no lo hizo y fue a una guerra así. Hoy hay que defender. Hay cosas que nosotros necesitamos como hijos de Dios defender, y que no lo estamos haciendo por miedo, y que no lo estamos haciendo porque tal vez no estamos tan unidos al pámpano, a la vid. Tal vez no estamos tan unidos y algo está pasando con nosotros. Cuando nuestros ideales están siendo removidos, cuando nuestra fe está siendo fragmentada, necesitamos como hijos de Dios levantarnos. Esto es para hombres que tienen fe, para hombres valientes que no le tienen miedo al cuento del COVID. Ay, pastor, ya metió ese tema aquí. Claro, es lo que estamos viviendo en el mundo entero. Y veo mucha gente todavía con miedo. Y hombres de Dios, mujeres de Dios, atemorizados. ¿Dónde están los gigantes que vamos a levantar nuestra voz de protesta? Cuando en Colombia nos están metiendo las manos a los bolsillos y los cristianos callados porque no es nuestra forma de hacer las cosas.
Pero cuando querían meter las cartillas, cuando Gina Parodi quería hacer las cosas en Colombia, ¿quiénes salieron a la calle? ¿Quiénes salimos? ¿No fuimos nosotros los cristianos? Bueno, yo salí. Y aquí algunos que están aquí salieron conmigo. Que el gobierno minimizó nuestra marcha. Dijo, no, son como yo no sé cuántos. Y mentiras, éramos muchos los que estábamos en la calle. El problema en Colombia es que no nos unimos por las mismas causas. El problema con nosotros, hermanos, es que la iglesia está tan dividida. Estamos tan divididos en Colombia, los cristianos, que decimos, no, que salgan a marchar ellos. Ellos son los revolucionarios. Yo me quedo aquí en mi casa viéndome Factor X. Por eso nos tienen así. Yo me quedo aquí en mi casa viendo Pedro el Escamoso, viendo novelas y la Biblia dice, y de una gran victoria. ¿Dónde están los cristianos que hoy nos vamos a parar y a defender nuestra fe? Cuando a todos nos quieren vacunar. Ay, ay, ay. ¿Dónde están los cristianos que vamos a pararnos y a defender nuestra objeción de conciencia? Ahora, este es un tema bien delicado, espinoso. Porque vuelvo y te digo, los cristianos estamos divididos. Todo esto es un anticipo, una antesala de lo que será el gobierno del anticristo. Y ellos las élites del mundo están midiendo la temperatura, midiéndole el aceite al mundo a ver cómo se van a dejar manipular. Eso es lo único que están haciendo con una pandemia. Y los cristianos adormecidos, ay, sí, qué miedo, no salgamos, no vamos a la iglesia porque nos da COVID. No, hermano. Yo soy un hombre lleno de fe. Me podrás llamar irresponsable, pero no me pongo el tapabocas. Me podrás decir lo que sea, pero yo tengo fe en mi Señor. Veo cristianos con tapabocas a toda hora. A todo el mundo le va a dar, por favor. Eso dijeron los científicos. A todo el mundo le va a dar como una gripa. Es más, a la mitad de los que están aquí, o a todos ya les dio. Y ninguno se murió. Cuando se estaba muriendo, oraron al Dios del cielo y el Dios del cielo los salvó. Y se tomaron unos medicamentos. Pero hoy, ¿dónde están los hombres de fe? Cuando veía ayer, hermano, el video de un tiburón en el Chocó, que lo sacan del agua, no sé por qué lo sacaron, o se lo encontraron, o lo pescaron. El hecho es de que no lo habían matado. Y se empiezan a tomar fotos ahí con el tiburón. Llegan los animalistas, ay no, qué pecado, pobrecito, y luego lo devuelven al agua, pero no ve lo que le hicieron y le pinchaban los ojos. Y simplemente yo estaba viendo un tiburón, nada le estaban haciendo. Hoy en día la gente cree que el prójimo es el perro, que el prójimo es el animalito. Pero los cristianos, ¿dónde estamos para defender lo que dice las Escrituras? ¿Dónde estamos para defender lo que dice la palabra? No, ahora la gente se aterra de un perro que lo maten, que lo atropellaron y entonces alguien siguió y no paró. Dicen, ay, ojalá le pase lo mismo, ojalá lo atropellen y lo dejen ahí. No, hermano, un perro, un tiburón, lo que sea, es un animal, es una mascota. Claro que hay que respetarlos, pero por favor, ¿dónde están los principios? ¿Qué pasó con el amor al prójimo? Hay gente que dice, por eso es que yo odio la humanidad y amo las mascotas. ¿Qué les pasa? Están odiando al prójimo y amando al perro. Están odiando al prójimo y amando al gato. Y se escandalizan. Y los hijos de Dios también en esta misma dinámica. ¿Qué les pasa? ¿Dónde están los ama que van a defender su campo de lentejas? Y que van a defender a los demás que salieron corriendo. Amén. ¿Dónde están los hombres de Dios que hoy se van a levantar, hermano? Ay, no publiques nada en las redes porque ofende a todo el mundo. ¿Qué importa? Que ofenda al que sea.
Pero ¿dónde están los hombres de Dios que vamos a decir, esto es lo que dice la Biblia y punto, se acabó, es lo que yo creo? Pero tú no tienes la verdad absoluta. ¿A ti qué te importa? Yo publico lo que yo quiera, porque la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que cielo y tierra pasará, pero esta palabra, las palabras de Jesús no pasarán. Pero hay un poco de cristianos cobardes, hay un poco de cristianos miedosos. Vemos, me incluyo, pero ¿dónde está la valentía, hermano? ¿Dónde está? Cuando muchos de nuestros principios están siendo acorralados, cuando muchos de nosotros estamos siendo bombardeados por las redes sociales y la gente, hermano, no sabe ni para dónde va. Los cristianos necesitamos seguir siendo sal y luz en nuestra tierra. Amén. Los cristianos necesitamos seguir siendo sal y luz. No te vas a morir del COVID. Es raro. Qué raro. Ahora hay un tercer pico y hay una variante más fuerte. Lo vi en los noticieros ayer. No se crea ese cuento, hermano, por favor. Una variante. Y los cristianos atemorizados en la casa, ay sí, me voy a morir. ¿Sabe qué es lo que están haciendo los noticieros todos los días? Elevando los niveles de cortisol en la gente. Por eso hay tanta gente enferma. Se enferma su sistema inmunológico, se enferma su cuerpo, se bajan sus defensas y allá están corriendo a los médicos por cualquier gripita. Y toda gripa, ustedes lo han escuchado, lo han visto, lo hemos visto en los noticieros. Toda gripa, dicen los médicos, hay que tratarla como si fuera COVID. ¿Dónde están los hombres y las mujeres de fe que hoy se van a levantar, que hoy nos vamos a levantar por nuestra nación, que hoy nos vamos a levantar a defender los principios, a defender a los hombres y mujeres de fe? Cuando lo único que hacen es hablar cochinadas del evangelio, cuando lo único que hacen es hablar cosas mal de nosotros. ¿Dónde están los hombres y mujeres de fe que nos vamos a levantar, que estamos unidos, hermano, a la vid? Y que vamos a llevar mucho fruto. Hoy los quiero ver en las redes sociales, los quiero ver en las calles, los quiero ver, hermano, diciendo la verdad, diciendo que Cristo vive todavía, que Jesús sigue sanando el COVID. ¿Dónde están los hombres y mujeres de fe que todavía creemos en ese Cristo vivo y resucitado? Y cuando esta generación se levante, cuando uno solo de ustedes se levante, Jehová te dará una gran victoria. El Señor te dará una gran victoria. Cuando uno de solo de ustedes se levante y determine lo que dice la Biblia, busqué a un hombre que hiciese vallado y que se interpusiese en la brecha para que yo no destruyese al pueblo. Pero dice la Biblia que no lo halló. Si uno de nosotros hoy se levantara, si uno de nosotros hoy se levanta por su casa, cuando sus hijos están haciendo lo que les da la gana y usted se levanta como un sacerdote a decir, papito, aquí se hace lo que dice la palabra. Llámeme retrógrado, llámeme dinosaurio, llámeme lo que sea, pero aquí se hace lo que dice la Biblia. Y usted calle la jeta. Así me trataban a mí y no me morí. Así a muchos de ustedes los trataron y los formaron. Los que han sido militares aquí o en sus casas lo saben. Allá no iba, tómese la sopita, ve, atienda el catre. Y no lo trataban así. Mire, las botas, mire que la camisa. Hermano, si usted no hacía caso, tabla. Pero hoy lo salen los derechos humanos. Ay, no, maltrataron a fulano de tal. Mire, le están dando tabla al soldado. ¿Qué cuento con los derechos humanos? Una vez hablaba con un policía y me decía, yo no puedo ni esposar a un menor de edad, a no ser que esté en estado de exaltación. La ley nos quitó el poder. Hoy las leyes injustas se hacen para el más. No digo nada, pero es la verdad. ¿Y dónde están los hombres de Dios? Que en vez de estar peleando por partidos políticos, vamos
a empezar a decir, hombre, ¿qué pasa? Si hay un hombre con propuestas nuevas, si hay un hombre de fe, vamos a apuntar todos allá. ¿Dónde están los hombres y mujeres de Dios que vamos a permear esta ciudad y este país para bien, para bendición? Que hoy se levanten los hijos de Sama, que hoy se levanten los guerreros de David. No importando que sea egipcio y que sea grandote y que tenga lanza, usted con ese palito que tiene le va a dar en la cabeza y le va a quitar esa lanza en el nombre del Señor. No importando el clima que estemos viviendo, los hombres y mujeres valientes tenemos que levantarnos en esta generación para decir, cuando otros retroceden, cuando otros me dejaron solos, yo voy a seguir. Cuando otros te dejan solos, tú tienes que seguir. Cuando otros te dan la espalda, tú tienes que seguir en tu llamado, tú tienes que seguir en tu asignación. Ay, se fueron los de la alabanza, ¿y qué importa? Hermano, siga usted con su guitarra adorando al Señor. No sabes el estruendo que haces en el cielo. Ay, se fue el de la intercesión. Tú no sabes lo que hace tus rodillas, hermano, en el mundo espiritual. Hoy tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús para continuar. ¿Dónde están las mujeres de fe y los hombres de fe? Como Sama, y decimos, vamos a exterminar, voy a defender este campo, voy a defender. Y Jehová nos dará una gran victoria. Colóquese en pie, por favor. Usted en su casa, ore conmigo. Gracias por haberme escuchado. Padre, aquí están tus guerreros. Aquí están tus hijos, Señor. Los hijos de esta casa. Hoy nos levantamos creyendo, Señor, que tú tienes buenas cosas para nosotros. Creyendo que 1 hará huir a 1000 y 2 a 10,000. Creyendo, Señor, que tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Y nos humillamos delante de tu presencia. Te decimos, Señor, sálvanos, restáuranos, Señor. Se levanta un ejército, que se levante ese ejército poderoso en las manos de Dios. Que pese a las dificultades, hoy hemos tenido algunas dificultades con el internet, pero hoy nos levantamos para seguir confiando, para seguir creyendo, Señor, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Señor, si algún guerrero escuchó esta palabra, te pido que los levantes. Si algún hombre o mujer tuya escuchó esta palabra, te pido que tú los levantes, Señor. Si hay algún guerrero, te pido que actives ese código genético en ellos. Si hay algún Sama que escuchó esto, te pido, Señor, que tú actives ese código genético, Señor, en ellos. Bendícelos. Levanta guerreros, levanta hombres y mujeres de fe. Levanta guerreros, levanta guerreros. Levanta guerreros por sus casas. Que se levanten los valientes de esta generación. Que se levanten los valientes, Señor. Que se levanten los valientes. Que se levanten los hombres y mujeres de fe. Que se levanten los hombres que van a defender los principios bíblicos. Que se levanten los hombres que van a defender la integridad de su casa, la integridad de la nación. Que se levanten esos hombres valientes, Señor. Levántalos, levántalos, levántalos. Levántalos, Dios. Si hay algún guerrero que está escuchando, te pido, Señor, que les levantes, que actives en ellos ese potencial, porque 1 hará huir a 1000 y 2 a 10,000. Te pido que lo hagas, Señor, conforme al propósito eterno. Te pido que lo hagas, Señor. Gracias por hacerlo, Dios. Vamos, dígalo conmigo.